Hola, hola, bienvenidos a este primer video en nuestro canal como Andrea Carolina. Precisamente este video surge de un video de TikTok, que fue donde empezó toda esta aventura, porque quería contarles que estoy trabajando un proyecto para la oficina junto con dos jovencitas que están haciendo sus prácticas profesionales. Venía yo muy contenta porque me sentí cómoda enseñándoles a ellas algunas de las cosas que hacemos en la oficina, sobre todo porque también me interesa saber qué saben, de manera que ellas lo puedan aplicar con nosotros, que puedan aprender y nosotros también aprender de ellas, porque claro que las herramientas van evolucionando como todo. Y se me hizo muy lindo porque justamente yo empezaba a trabajar a su edad. Tienen 18, yo tenía más o menos 17 años cuando tuve mi primera chamba, pero todo surge a raíz de este acercamiento con ellas y precisamente quise grabarles contándoles un poquito de mi experiencia, pero me di cuenta que no podía condensar tanta información en un solo video tan cortito y de ahí pues les prometí este video y aquí está, estoy cumpliendo con ustedes. Y estaba pensando en preparar un guión sobre los temas que quería trabajar con ustedes, pero la verdad es que prefiero que lo vayamos recordando juntos. Precisamente este fin de semana aproveché para hacer limpieza en algunas áreas de la casa y encontré algunas de mis libretas, algunos apuntes, documentos, y me he dado cuenta de cómo he ido cambiando a través de los años. Y la verdad es que no nos damos cuenta. Hemos normalizado cada uno de los pasos que hemos dado y el hecho de recordarlos no es dar pasos hacia atrás, sino también ser conscientes del avance que hemos tenido, de todo lo que hemos aprendido. Quien niega su pasado está obligado a repetirlo. Y creo que eso es muy importante, o sea, poder voltear hacia atrás y tener la satisfacción de ver todo lo que hemos aprendido y también aprender de los errores que cometimos en algún momento, porque precisamente todo comienza en el 2017 cuando yo decido irme a estudiar a Aguascalientes. Yo quería estudiar una carrera que en ese momento en Aguascalientes se les llamaban carreras de grupo A o grupo B. Y las carreras que estaban dentro del grupo A únicamente podían estudiarlas egresados de las preparatorias del estado de Aguascalientes. Yo vivo en Zacatecas, entonces la carrera que yo quería estudiar pues tenía que terminar allá. Entonces hice los primeros 2 años de bachillerato aquí en Fresnillo y luego me voy a vivir a Aguascalientes con la intención de poder entrar a esta carrera. En este transcurso, la verdad es que yo no dimensionaba lo que implicaba cambiarme de ciudad, porque no solamente era una escuela diferente, sino que también era una cultura diferente. A pesar de que somos estados vecinos, era muy distinto la organización dentro del bachillerato en Aguas a lo que era aquí. Aquí éramos como que almas libres, cada quien hacía lo que quería. Yo la verdad siempre me destaqué por ser muy estudiosa, ya no. Sí, siempre me destaqué por ser una persona que acataba las reglas, que era muy responsable, y en gran medida porque mis papás siempre cuidaron mucho ese aspecto, además que yo no tenía nada más que hacer que estudiar, entonces pues lo hacía lo mejor que podía. Cuando llego a Aguascalientes, acostumbrada a que mi papá me llevaba, me traía, pues ya en Aguascalientes me tuve que adaptar a moverme en transporte público, incluso el camión urbano no me llevaba a la escuela. Probé diferentes rutas, no funcionó, tenía que irme en taxi y pues las horas pico del transporte también nada que ver con Fresnillo. Si yo no salía por lo menos media hora antes de casa, o sea, si yo salía 5 minutos más tarde, llegaba media hora tarde a la escuela. Entonces fueron muchas cosas que yo tuve que descubrir sobre la marcha y una de ellas fue trabajar. En ese tiempo, un amigo de la familia me dio la oportunidad de entrar a trabajar. Él tenía un despacho de topografía y me dio la oportunidad de entrar como auxiliar administrativo. Francamente, yo en ese momento no tenía ni idea de lo que eso significaba. Pero, pues, era como que el sentirme respaldada de, pues, vas con alguien que conoces. Pero no todo iba a ser tan fácil como parecía. Sí, la verdad es que sí agradezco muchísimo esa oportunidad y la confianza que tuvieron
para confiarle esa responsabilidad a alguien de 17 años que nunca en su vida había trabajado y que no tenía ni idea de todo lo que eso significaba. Pero bueno, empiezo yo estudiando por la mañana, salía de la escuela y llegaba directamente a la oficina. Trabajaba con topógrafos y con ayudantes de topógrafo que la verdad siempre fueron muy amables y cuidaron de mí hasta cierto punto, pero también tuve que acostumbrarme a que el trato de las personas no es diplomático como era en mi casa. Quien ha convivido en ambientes de construcción sabe el lenguaje que se utiliza, cómo se conducen, la carrilla, y es algo que incluso en otros trabajos yo he puesto de manifiesto en primer lugar, y es decirles, no me eches carrilla porque sí lloro. ahí fue muy rudo esa parte de adaptarme a ellos, pues sí fue un choque para mí de venir de no hacer nada y francamente era un privilegio que tenía y no valoré en su momento con mis papás. Yo preparaba la conciliación para enviarla al contador, revisar que todos los pagos que se hicieron se tuvieron comprobante fiscal, etcétera. Y pagaba los sobres los sábados para los muchachos. Y me ponía súper nerviosa al contar el dinero, porque si se me iba un billete de más, en alguna ocasión hubo uno de los ingenieros, de los topógrafos, que él estaba convencido de que yo le di dinero de menos en su sobre. Y desafortunadamente no tuve manera de comprobar que no era verdad, porque yo lo conté varias veces antes de entregarlo, pero como sí había cometido ese error en alguna ocasión, pues en esta vez fue muy fácil hacerle creer a mi jefe que nuevamente me había equivocado, y más que nada porque pues era un señor de X edad, bastante más que la mía. Yo era una chavita que no sabía o no se sentía segura de lo que estaba haciendo, entonces yo no sabía, o sea, no quería contradecirlo, pero sabía que no era cierto y bueno, al final mi jefe los pagó y fue algo que a mí me marcó mucho porque entonces yo hacía las cosas con miedo. Y en ese mismo tiempo, mientras trabajaba en el despacho de topografía, decidí dejar la prepa. El plan de estudios era muy distinto a lo que yo había llevado en Zacatecas y conforme iban avanzando las materias, terminé un semestre que fue el equivalente a quinto semestre, pero había un desfase entre lo que yo había visto en Zacatecas, ya iban más adelantados, entonces me costó mucho trabajo adaptarme al programa, el rendimiento que se exige, la verdad es que es 1000 veces mayor al que hay en Zacatecas, y la verdad es que son muy buenos estudiantes, yo me topé con compañeros sumamente inteligentes, a la fecha, pues ya han pasado más de 10 años desde aquella aventura, y me he dado cuenta de que muchos de los compañeros con los que yo conviví esos 6 meses en la preparatoria, pues son personas que han conquistado muchos de sus sueños. Hay un chico, recuerdo que su nombre es Andrés, y él decía, no, es que yo quiero ser productor y quiero hacer video, yo voy a ser un grande, etcétera. Y realmente lo ha logrado. Él seguramente ya no me recuerda, pero yo lo he visto en redes sociales y francamente admiro el trabajo que han hecho y pues bueno, cada uno tiene su experiencia y su camino. Y de lo que se trata es de hacerlo mejor con lo que tenemos. Finalmente yo renuncié, decidí abandonar mis estudios, sí, con mucha presión, sintiéndome francamente decepcionada de mí, porque hasta ese momento lo único que yo había hecho en mi vida era estudiar y ser buena estudiante. Entonces para mí decir no lo logré era un fracaso gigantesco. Y ahí agradezco mucho haber tenido el apoyo de mi hermana y de mi cuñado, porque fueron dos personas que me hicieron sentir que no estaba todo perdido, que solamente era una pausa, que estaba bien si ya no podía, pero que más adelante iba a poder tomar otras oportunidades. Y un par de horas antes, porque fue de madrugada, yo le marqué a mi papá, le pedí que no me inscribiera al siguiente semestre y entonces seguí en el trabajo en el que estaba y al mismo tiempo entré a trabajar como mesera en un local de comida. Eran carnes asadas y yo entré a trabajar con ellos, era un negocio familiar, entonces yo era la única persona ajena a la tribu que ellos tenían y eso me fue retando porque yo tenía que ganarme mi lugar, incluso en algún punto hubo algunas estrategias para tratar de que el otro mesero, que era hermano de ellos, pues se llevara un poquito más de propinas de las que me llevaba yo. Pero ahí tuve que perder la vergüenza, atreverme,
a socializar con las personas, porque claro, entre más simpatizaba yo con ellos, pues también me iba mejor a mí. Y fue una gran racha, la verdad. Aprendí mucho sobre el trato con el cliente, porque Yo creo que no hay un cliente más difícil que uno que tiene hambre. y ahí me di cuenta que en realidad yo no era tan seria o tan tímida como hasta entonces había pensado. Simplemente no había estado en ambientes que me requirieran como que romper esa barrera e interactuar con las personas. Anteriormente, mientras yo vivía en casa de mis papás, la verdad es que fui muy solitaria. No fui de tener muchos amigos. Y el hecho de ser un ratón de biblioteca, de estar siempre estudiando, pues también me mantuvo un poquito al margen de socializar. Eso aunado a las largas temporadas que pasaba en cama o en reposo por las varias cirugías que tuve desde los 12 años hasta los 18. Entonces mi vida como que nunca ha sido una línea recta. Nunca ha sido una niña normal. Como viví. Y en este punto, en prepa, fue cuando yo empiezo a descubrir que tengo estas habilidades sociales. Y bueno, ya sin estudiar, teniendo trabajo, elegí asistir a clases de meditación. Mi hermana ya comenzaba en este rubro de las clases de meditación, el yoga, la espiritualidad. Entonces, pues bueno, empecé a asistir a clases de meditación y en este tiempo a mí me despertó un miedo gigantesco. O sea, a mí me daba muchísimo miedo que mi papá no estuviera, que mi papá falleciera, que mi papá enfermara. De pronto era ansiedad, era una sensación que me generaba mucho conflicto. Y una de mis maestras se acercó conmigo y me dio su tarjeta, me dijo que si quería tomar terapia podía hacerme un descuento para que no fuera, para que el dinero no fuera una limitación. Y yo mientras vivía en Fresnillo, en alguna ocasión quise asistir a terapia y se lo comenté a mis papás, pero bueno, en ese momento ellos no entendían por qué, porque realmente no fue o sea, no teníamos un entorno tóxico, no vivíamos una situación que delatara que era necesario la atención psicológica, porque pues está este tabú de que no estás loca, no hay necesidad. Ya cuando llego yo a Aguascalientes, ya teniendo trabajo, mi papá todavía me apoyaba un poquito con mis gastos, decidí acudir a terapia con ella y trabajar este miedo a estar sin mi papá, que era mi principal sostén a nivel material y económico, claro que también en otros aspectos, pero pues sí, mi mamá era más la que daba la contención emocional y mi papá era el proveedor. Mi casa fue una típica familia, mi mamá se quedaba en casa, mi papá iba a trabajar, nunca nos faltó nada, no fuimos una familia que derrochara dinero, pero siempre tuvimos lo necesario cubierto. Había cierta flexibilidad porque tanto mi hermano, mi hermana como yo pues se nos enseñaron las cosas básicas de estar en casa. Mi hermano, de hecho, de los 3 hermanos, es el que mejor plancha y probablemente el que mejor cocina también. Mi hermana y yo creo que somos un poco más masculinas, pero bueno, ese es tema para otro video. El punto es que ya entre la psicología, la meditación y el hecho de tener que hacerme cargo, porque yo sentía que tenía que compensar el hecho de no estar estudiando, manteniéndome ocupada, manteniéndome ocupada en algo productivo. Y pues estaba generando dinero por un lado y por el otro me estaba procurando salud mental y emocional, que para mí eso fue una gran oportunidad. Y ha habido momentos en que me he preguntado si de verdad hice lo correcto al abandonar los estudios en ese punto. En alguna ocasión me arrepentí y me frustré porque pensaba que se me estaba yendo el tiempo, pero luego me doy cuenta que si no hubiera sido por esa pausa de 6 meses en que me prioricé a mí, no hubiera podido sortear los retos que vinieron después. Y es que eso sucede en el 2015. Yo regreso en julio a vivir nuevamente con mis papás para la última cirugía que me realizaron. Me voy a Monterrey con mi mamá, sucede toda la cirugía, regreso a Fresnillo para la recuperación y yo lo que tenía en mente era, en cuanto me recupere me voy a Aguascalientes otra vez. Y justo en ese espacio de tiempo de julio que yo llego, de junio que yo llego a Fresnillo, en julio me operan, en noviembre mi papá fallece y fue un golpe durísimo, porque hasta ahí era como, no sé qué voy a hacer de mí.
yo recuerdo el miedo que sentía, pero al mismo tiempo recuerdo la gratitud gigante de decir, mientras yo estaba en Aguascalientes era tanto mi miedo a perderlo que aprendí a valorar muchísimo todo lo que él me dio en vida. Y cuando yo regresé a Fresnillo, mi único objetivo con respecto a mi papá era, tengo que pasar la mayor parte del tiempo que pueda con él, aprender de él, escucharlo, tenerle paciencia, porque como jóvenes creo que a veces no valoramos los consejos que nos dan, no solamente nuestros papás, nuestros maestros, las personas alrededor de nosotros. Y no sé, algo en mí sabía que tenía que aprovechar ese tiempo. Y así lo hice, realmente me dediqué a escucharlo. Tuvimos pláticas muy profundas, tuvimos la oportunidad de hablar y yo le pedí perdón, le dije que si había algo que él sintiera que tenía que perdonarle, yo lo perdonaba. Y finalmente él fallece en noviembre en 2015 y una semana más tarde mi mamá y yo tomamos el control o asumimos el control de la tienda de abarrotes que él había tenido durante cerca de 40 años. En ese momento, pues desconocíamos totalmente cómo se administraba la tienda, los proveedores. En general no sabíamos nada, mi papá siempre se ocupó de absolutamente de todo y para mi mamá y para mí fue un reto. Y yo pasé de querer estudiar una ingeniería, de querer ser maestra, de mi amor por las matemáticas, que fue la razón por la que decidí irme a Aguascalientes. Me acuerdo que entré otra vez a la prepa aquí en Fresnillo y elegí tomar la carrera de económico administrativo, porque en mi cabeza era más fácil que físico matemático y me iba a servir para aprender sobre la tienda. Y la verdad es que sí aprendí mucho. La tienda me permitió entender mejor la escuela y la escuela me permitió entender mejor la tienda y haciendo equipo con mi mamá logramos mejorar muchísimo las ventas, incluso más, o sea, tener la tienda en mejores condiciones que cuando estuvo mi papá, porque también él ya la tenía un poquito abandonada por el cansancio y por el tedio de tantos años. Y la tienda me enseñó muchísimo, de nuevo, a tratar con las personas, a tratar con los proveedores, el ser profesional, el poner atención a los detalles, saber calcular un montón de cosas que antes de eso, pues para mí era irrelevante. Yo sabía gastar, no sabía generar ingresos. Mi mamá me dio una libertad total de toma lo que necesites de caja, solamente sé prudente, sé responsable. Creo que eso lo aprendí muy bien de ambos, tanto de mi mamá como de mi papá en vida. Y no fue difícil aprender a buscar ese equilibrio. Sin embargo, pues todo fue muy en automático. Lo hicimos ensayo y error, hubo algunos errores. El cariño de la gente nos enseñó también muchísimo porque los mismos proveedores nos daban instrucciones de qué era lo que hacía mi papá o cómo lo hacía él. Y una vez que aprendimos cómo lo hacía él, pues empezamos a reinventar las reglas porque obviamente estábamos transformando también el negocio de acuerdo al equipo que estábamos haciendo mi mamá y yo. Pero fue aprendizaje continuo, fue cansancio y fue aprender a valorar que mi papá no estuvo presente en muchos eventos, en muchos momentos importantes, pero después de cerrar, de bajar la cortina metálica, cansadas, a veces con una frustración del día y darnos cuenta por qué mi papá estaba cansado, porque mi papá a veces no quería jugar, no quería tomar parte en las dinámicas familiares, porque él prefería dormirse una siesta que estar con nosotros. Y todos esos reproches, de pronto yo sentí mucha culpa. Y porque incluso poco antes de que él muriera, recuerdo que un día viéndolo a los ojos le pregunté, oye, pues tú no tienes amigos, y me dijo que no. Dije, es que yo nunca te he visto como que salir con alguien y voy por una cheve con fulanito, e incluso con tu familia, o sea, nunca has estado presente en momentos importantes, nunca fuimos de vacaciones, solamente una vez fuimos de vacaciones a la playa con él. Y yo decía, ¿esto es lo que tú soñabas de tu vida? Y le dije, o sea, ¿por qué no querías que yo me fuera a Aguascalientes? Querías que me quedara en la tienda contigo, pero te das cuenta que tú no tuviste una vida fuera de la tienda. Yo no quiero eso para mí. Y hoy,
Y en ese momento, cuando teníamos la tienda mi mamá y yo, mis palabras me tronaron y dije, wow, nunca valoré el esfuerzo que hizo mi papá y cómo con esa tienda así de esclavizante nos dio estudios a todos, nos dio una casa, nos dio estabilidad, nos dio tranquilidad. En mi casa jamás supe de un recibo vencido, de una cuenta por pagar, de un cobrador que llegara a pedir dinero porque nos retrasamos, jamás. Y aprendí a valorar mucho ese esfuerzo, pero al mismo tiempo también tomé la decisión de que yo no quería estar esclavizada como lo estuvo él. Y creo que es difícil decirlo así y probablemente se escucha mal, porque claro que se lo agradezco, pero tuve que aprender a valorar muchísimo que sí, el esfuerzo es una forma en que él nos demostró su amor, pero que también tenemos que encontrar un punto de equilibrio porque hay muchos momentos en que yo hubiera preferido no tener algo material, pero tenerlo él conmigo y el hubiera no existe. Y gracias papá, porque estuviste ahí en los momentos más necesarios, en mi cama cuando me operaban, en la prepa cuando me daban ataques de ansiedad, pero sí, ahí empiezo a entender que yo quiero trabajar en algo que me dé libertad. Y esta frase de vives para trabajar o trabajas para vivir, creo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos apasionamos con algo que no es todo en la vida. Y bueno, eh, a los 2 años de que él fallece, en el 2017, yo termino la preparatoria aquí en Fresnillo, porque además no me revalidaron el semestre que había hecho en Aguascalientes. Entonces, me vuelvo a ir, termino aquí la prepa con el bachillerato de económico administrativo y me doy cuenta que la administración me fascina. Realmente me enamoré de la administración, de la teoría, de la práctica, de cómo la mente se va moldeando en esta área en esta ciencia de la administración. Y a partir de ahí decido que pues quiero seguir en esta línea. Sin embargo, también me gustaba muchísimo la estadística. Entonces encontré una carrera que es Ingeniería Industrial Estadística, también en la Autónoma de Aguascalientes. La verdad es una carrera maravillosa. Yo me enamoré del mapa curricular porque en esta vez sí lo leí, a diferencia del cambio de prepa. En esta ocasión sí me di a la tarea de ver las materias, entenderlas, antes de decidirme. Y pues presenté mi examen de admisión, quedé y me voy a vivir nuevamente a Aguascalientes. Esta vez pues empiezo a buscar trabajo. Mi primer trabajo fue como lavatrastes en un local de Capital Sushi. Perdón por el gol. Pero la verdad era un trabajo sumamente exigente físicamente. Y yo pues no estaba acostumbrada a pasar tanto tiempo de pie porque justo me estaba recuperando todavía de la cirugía. Toda mi musculatura del lado izquierdo está reducida. Entonces para mí las jornadas eran eternas y más en los martes de 2x1. Era un espacio súper caliente y la plancha estaba justo al lado del lavatrastes. Entonces, el calor, la humedad. Yo ese tiempo tuve fuegos en la boca horribles, el cansancio de la espalda, tengo cirugía también de columna, el cansancio en la cadera, era tremendo y los guantes se picaban del mismo uso del cloro. Entonces llegó un punto en donde yo tenía las manos quemadas, que no soportaba que nada me tocara porque estaban, incluso se veían deformes. Y definitivamente ese trabajo no era para mí. Además de que solo trabajé 2 semanas y me retuvieron una por no sé qué explicaciones me dieron ellos. El punto es que fue el peor trabajo de mi vida. Y de ahí empecé a trabajar como cajera en un local de hamburguesas en una zona, en una plaza comercial. Ahí también aprendí muchísimo. Mi jefe era de carácter muy especial, pero era muy metódico para hacer todos los procesos del restaurante. Aunque era un menú súper simple, él tenía todo súper bien estandarizado, medidas, las porciones, el cómo se hacía, las recetas, y eso fue increíble de aprender, porque claro, no es lo mismo una cocina como Capital Sushi con un menú enorme que era coordinar meseros, barra fría, bebidas, aparte la cocina, aparte el área de entregas a domicilio. O sea,
era una locura. Y de pronto ver un local más pequeño, pero con el rigor y el orden que el que fue mi jefe en ese momento tenía, fue asombroso y fue uno de los lugares donde yo ya empezaba a querer aplicar la administración, que era una de las 5 materias que yo llevaba en la universidad. Curiosamente, siempre amé los números, yo quería ser maestra de matemáticas y las 2 materias que eran estadística y cálculo las reprobé, pero en administración me fue súper, súper bien. Las otras eran computación y algo parecido a tutorías o algo así, no me acuerdo. Y ahí empiezo a querer mejorar el sistema con propuestas de administración, pero me acuerdo que mi jefe, ya tiempo después de que dejé de trabajar con él, todavía hace poco tuve comunicación, y en alguna conversación tiempo después, él me dijo, yo sabía que tenías potencial para las mejoras que estabas proponiendo, pero yo no podía dejarte a cargo de la sucursal, porque tenía varias sucursales, no podía dejarte a cargo de la sucursal porque te iban a comer. Estabas muy chiquita y no tenías el colmillo o el carácter para confrontar o para imponer autoridad con el personal, por ejemplo, de cocina, que eran personas con pues una educación muy distinta a la que yo tenía. Yo llegaba y era muy diplomática y ellos llegaban a ser incluso groseros. Entonces fue donde a mí me volteó un poquito la forma de ver el trabajo y entendí que no solamente se trata de entender la teoría y de tener los conceptos claros, también se trata de saber manejar al personal. Y eso lo hablamos incluso años después de que yo trabajara con él, pero me hizo muchísimo sentido porque era claro, o sea, no tenía el carácter para dar indicaciones y para sostener. Y la gente a veces te lleva a la contraria no porque sepa más o no, simplemente porque no quiere recibir órdenes de alguien con menos experiencia o con menor edad, etcétera. Y después de eso viene una etapa un poquito, fue una de las etapas más complicadas porque aquí hubo algunas situaciones familiares donde yo me mudé a vivir con mi hermana para ayudarla después del parto de mi sobrina, que es la bendición más grande que he tenido en mi vida, pero económicamente fueron momentos de mucha incertidumbre y al mismo tiempo fue un tiempo de mucho aprendizaje, porque ahí pues nos tocó vivir muchas adversidades que creo que no es el momento ni soy la persona indicada para comentarlas, pero pues ya mi papá había fallecido, que era nuestro principal pilar en cuanto a economía, a pesar de que mis hermanos ya eran independientes, pues sabíamos que mientras mi papá estaba ahí, había forma de pedir apoyo. Entonces, mi mamá seguía apoyándome a mí con algunos gastos, apoyó también un poquito a mi hermana en la medida de lo posible. El papá de mi sobrina, mi cuñado, falleció. A partir de ahí se volvió como ir nadando contracorriente. Ya no era solamente el qué puedo hacer, es tengo que hacer algo y no sé por dónde empezar. Mi hermana tenía trabajos intermitentes, yo la ayudaba con la niña para que ella pudiera seguir trabajando, ella sí tiene carrera. Y en ese proceso fue muy rudo no saber qué hacer. Incluso en este punto intenté una segunda carrera porque la de ingeniería industrial la abandoné igual en el primer semestre. Fue más por un tema de cansancio. La verdad es que fueron momentos de sentirme perdida porque todavía traía muy presente el duelo con mi papá, el estar lejos de casa, mi mamá aquí en Fresnillo, esforzándose para apoyarme, pero al mismo tiempo yo ya sabía lo que implicaba estar en la tienda y no quería pedirle más para no presionarla, para que ella no se desgastara más haciendo ese esfuerzo. Y en ese proceso, pues fui creciendo, fui buscando opciones. Y ya con mi hermana, que ella ya conocía más sobre la meditación, que ella había continuado con sus prácticas, que conoció a otros maestros y que incluso en este lapso también que falleció mi papá, conocimos a un maestro en YouTube que se llama Shivagam y su escuela de integración emocional, donde encontramos muchísimas herramientas que nos fueron permitiendo también crecer personalmente. Y yo ya los conocía, entonces empecé con esta inquietud de querer compartir
de otra manera. O sea, yo conocí a Shivagam por internet en el 2015, después de que mi papá falleció. Mi hermana lo conoció una semana antes de que mi papá falleciera y básicamente sus videos se volvieron como que el bastón con el que nos apoyamos para seguir mientras entendíamos qué estaba pasando. Entonces yo, pues a esta altura yo tenía entre 18 y 19 años, me sentía muy perdida, no tenía idea de qué quería hacer, qué podía hacer. Mm, Me sentía como navegando a la deriva. La verdad fue un proceso de luto muy fuerte, no solamente por perder a mi papá, sino por decir quién soy yo ahora y qué voy a hacer. Y poco a poco en la meditación, en el crecimiento personal, fui encontrándome con algo que me conectaba, con mi esencia, con estas ganas de hacer algo diferente y ver los videos de tanto de Shivagam como de otros maestros de la Escuela de Integración Emocional y otras corrientes, empecé con la idea que ya les conté en un video en TikTok, que fue Ruti Karuna, como una página de internet en la que yo les quería hablar de bienestar, de recetas de cocina, meditación, ejercicio. Es entonces cuando en esta inquietud de conocer más sobre la espiritualidad, yo inicio mi página, cambio todas mis redes sociales, correo electrónico, todo a Ruti Karuna con la idea de crear una marca personal. Y en ese punto, pues empiezo a agregar personas que estaban como que en este círculo de los maestros de la escuela, la Sangha, la tradición budista se llama Maharshriya, entonces empiezo a conocer más personas y en un momento me doy cuenta que hay una publicación de un maestro que es Mahavajra, él es canadiense, es el creador de la técnica de integración emocional y pone en sus estados como voy a dar un seminario en la Ciudad de México, tales fechas, sí, y voy a pagar el hospedaje y viáticos para una persona. Dime por qué debería ser tú. Yo recuerdo que estaba como pensando en, yo nunca gano nada, total, voy a hacer un comentario y empecé a leer los comentarios. Había comentarios en francés, en inglés, en español, mensajes muy bonitos. Dije, me voy a sugestionar y no voy a saber qué decir mejor. Ya, solté la frase y fue, quiero conocerme en esta experiencia. Envié el comentario, cerré el teléfono y seguí con mi día. Posteriormente se contactaron conmigo, me dieron indicaciones de cómo hacer para llegar a Ciudad de México y toda la información y la logística para poder estar ahí. Afortunadamente había conocido en un intento de estudiar letras aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, conocí a una persona de Ciudad de México que estaba cursando la licenciatura aquí en Zacatecas. Iniciamos en el mismo curso, de nuevo deserté de la carrera, él sí terminó por lo que tengo entendido, pero en ese momento nos hicimos amigos varias personas de Chihuahua, Zacatecas, Ciudad de México, Aguascalientes y no recuerdo dónde más. Entonces yo le avisé que iba a ir, me recogió en la terminal de autobuses y me ayudó a llegar al lugar donde me iba a hospedar. Ya el equipo, el staff de los maestros me dio indicaciones. Afortunadamente estábamos hospedados muy cerca del lugar donde iba a hacer el seminario, entonces la logística estaba cubierta, pero yo me estaba muriendo de miedo de estar en la Ciudad de México por primera vez. Era el primer viaje que yo hacía sola, siempre había sido muy dependiente de mi familia y en esta ocasión pues no me quedó de otra que asumir el reto y salir. Y fue un viaje sumamente revelador. En este viaje conocí a los maestros, tanto a Maha como a Shivagam, y pues a más personas de Maharshriya ya en persona, ya con una comunicación real. Yo me sentía súper chiquita. Yo sentía que no sabía nada, que no nada, era novata 100%, pero fue una experiencia maravillosa que sigo agradeciendo. Gracias a ustedes si lo llegan a ver y a todas las personas que lo hicieron posible, porque la verdad es que fue un regalo de la vida gigantesco. Y ya como que de esa ocasión, después hubo la oportunidad de acudir a un viaje, a otro seminario en España. También me apoyaron para que pudiera acudir y por eso siempre digo la Sangha es maravillosa porque hacen milagros. O sea, realmente pues fue gracias al apoyo de todos que yo pude llegar allá y vivir un regalo gigantesco.
Y ahí tuve, pues, de nuevo el espacio para conocerlos un poquito más, para conversar un poquito más. Y normalmente cuando yo cuento esta historia de cómo fue que empecé a trabajar en la Escuela de Integración Emocional con Shivagam, me quedaba hasta este punto, que en ese viaje yo tuve la oportunidad de conocerlos y darme a conocer. Pero hubo un espacio que generalmente olvido y es el vuelo de regreso de España a México, porque me tocó compartir el asiento con un español que me encantaría encontrarlo, ojalá fuera posible, y si la magia del internet me ayuda. Lo único que sé es que se llamaba Manuel, que tenía una empresa en probablemente Querétaro y viajamos juntos, eso fue en diciembre del 2018. Ojalá que este mensaje pudiera llegar a él porque no se imagina el cambio gigantesco que hizo en mi vida cuando él platica conmigo. Y fue un viaje pues largo, y yo igual sentía nervios, miedo y muchas cosas juntas. Y él me contó un poco de sus hijos, me contó un poco de su empresa, de sus viajes, de que yo venía seguido. Y yo en esa curiosidad y en esa admiración por todo lo desconocido que para mí era esos temas, esa capacidad de asombro, dicen que no hay que perderla, porque yo estaba súper contenta escuchándolo y platicándole también porque había viajado yo, que era lo que me gustaba. Y él me dijo, no tengas miedo a trabajar, o sea, no te conformes con ser cajera, con ser mesera, con ser lavaplatos, porque si bien no tienes una carrera, y yo le decía a él que me había arrepentido de dejar la prepa en su momento, y él me decía, si bien no tienes una carrera terminada, no tienes un título universitario, eres una persona que sabe conducirse, entonces cultívate, aprende lo que sea necesario, pero no te conformes con un trabajo así, busca, porque un empleador puede, puede apreciar tu valor sin necesidad de un papel, pero valórate tú primero. Y me sugirió que empezara a buscar trabajo en Computrabajo o en estas páginas de internet. Llegué a Aguascalientes y así lo hice, empecé a buscar perfiles y pues no sabía lo que buscaba, entonces yo leía las vacantes y decía, como que esto me gustaría hacerlo, pero no sé hacer lo que sugiere o los requisitos que pide el puesto, y entonces trataba de buscar cómo aprender a hacer eso que necesitaba. Y platicando con una de mis amigas de Ciudad de México, con Sujei, que también trabajaba con Shibagam, le conté que estaba buscando trabajo en atención a clientes y pues que no encontraba nada. Y un día regresé muy frustrada de una entrevista de trabajo que ni siquiera se concretó, y yo venía como enojada, como fastidiada. Estaba sentada fuera de mi casa, suena mi teléfono, contesto y escucho que era Shibagam. Y me lo dijo, soy Shibagam, y yo te conozco perfectamente. He escuchado tu voz infinitas veces en tus videos durante un par de años. No sé perfectamente quién es. Bueno, no se lo dije, pero lo pensé. Y justo me escribió porque Suhey le comentó que yo estaba buscando trabajo y él estaba buscando a alguien para capturar información del WhatsApp hacia las bases de datos que ellos tenían. Y la verdad es que sí, fue un trabajo que me cayó del cielo, fue un trabajo maravilloso, fueron 4 años los que me quedé en la escuela, aprendí muchísimo, crecí muchísimo, no solo profesionalmente, sino también personalmente, conocí personas increíbles, una de ellas, Laurie Wolf, una chica francesa que llevó el marketing durante un tiempo, y ella, yo recuerdo que me decía, yo le planteaba problemas, y una vez me dijeron, no puedes llegar y decir que algo está mal sin traer una solución. De nada me sirve ver lo que está mal sin una solución. Y entonces yo me acuerdo que en ese tiempo investigué sobre CRMs, chatbots, aprendí a programar chatbots y fue retador, fue impresionante porque yo pensaba incluso en renunciar, decía, es que no es posible, no soy capaz o no puedo hacer esto. Y Lauri me decía como, sí puedes, pero tienes que aprender, o sea, tienes que saber qué es lo que le estás pidiendo a la empresa a la que le estás pidiendo información. Aquí también aprendí a dar atención por teléfono, que a mí me daba muchísimo pánico hablar por teléfono, lo odiaba, y ahí aprendí a hablar por teléfono con personas incluso de otros países, atendía sus correos electrónicos y ahí aprendí, por ejemplo,
que hay que responder las preguntas de las personas antes de que tengan la duda. Entonces yo, conforme les iba narrando el correo electrónico con la respuesta a su pregunta, les estaba contestando las posibles preguntas que iban a generarse en el camino. Costos, fechas, el modo de acceso, toda la información era como anticiparla para poder eficientar en tiempo. La comunicación entre el equipo también tenía que ser muy eficiente porque incluso estábamos en diferentes países, diferentes usos horarios, todo fue remoto. Fue un trabajo muy retador, fue un trabajo increíble, una oportunidad maravillosa. Siempre voy a agradecer el haber vivido eso, y de hecho el día que yo terminé de trabajar con ellos fue muy triste para mí. Para mí fue como una ruptura de pareja. Para mí fue, sí, sí, o sea, mi calidad de vida, todo mi mundo se explotó y se diluyó el día que dejé de trabajar con ellos. Y a la fecha digo, bueno, también creo que estaba ya demasiado cómoda porque pues hacía trabajo remoto, estaba en mi casa. Entonces tampoco tenía la disciplina ni... Y el hecho de no ver a mis compañeros como que también hizo que yo tuviera cierta desconexión del mundo real. Y ahí me vi pues obligada a empezar a buscar trabajos presenciales. Y el siguiente trabajo fue un taller de impresoras, donde también hacíamos maquila de impresión, boletaje, notas de remisión, impresión de libros o guías didácticas para diferentes escuelas, eso ya aquí en Fresnillo. En medio de todo esto, cabe mencionar, yo fui de Fresnillo a Aguascalientes, a Fresnillo, a Aguascalientes, a Ciudad de México, a Zacatecas, y regresé a Fresnillo en el 2022, aproximadamente, 2022, 2023. Entonces, todos esos cambios de trabajo eran también cambios de escuela, digo, cambios de ciudad, eran cambios de mi círculo de amistades o el círculo cercano, y hasta ese punto yo no había generado una complicidad, un compañerismo con amigos, porque no pasaba suficiente tiempo con ellos. Entonces, ese desarraigo de mi familia, de un círculo cercano, también tuvo mucho que ver en el desequilibrio que yo tenía a nivel personal. Cuando yo llego a trabajar aquí en Fresnillo, en este taller de impresoras, que veo a mis compañeros todos los días de frente, a mi jefe, que me podía acercar, que podía a tener el contacto también con los clientes, conocí muchísimas personas ahí. Cuando se llega la oportunidad de que yo entre a trabajar a mi trabajo actual, que es en el municipio, yo ya venía contenida por una red de personas que fui conociendo a través de estar en contacto con la gente nuevamente, de haber cerrado la computadora y haberme puesto nuevamente en la línea de fuego a convivir y a tratar con las personas cara a cara en un momento real. Y aunque en un principio eso para mí fue como una ruptura y una limitación, porque ya no tenía la misma libertad de viajar que antes, porque ya no podía estar con mi familia o tener mis aventuras de irme de viaje a casa de mi prima en Aguascalientes una semana y trabajar en remoto, irme con mi mejor amiga a su casa y trabajar en remoto. Sí sentí este cambio donde me limité, pero al mismo tiempo fue muy enriquecedor. Me permitió también conocer el club de oratoria, que es Toastmaster, que no es propiamente trabajo, pero me lleva a conocer a muchas personas que me van ayudando, primero, a conocerme más, a conocer qué es lo que tengo para dar, el hecho de subirme al escenario, de aprender a hablar en público, de poder dirigirme a las personas y dar un mensaje, descubrir que lo que yo tengo para contar les sirve a más personas y que o sea, aunque mi propósito nunca ha sido llegar a aconsejar, porque de hecho eso es algo que en la escuela de integración emocional aprendimos, que es no podemos decirle a alguien qué hacer ni aconsejarlo, tenemos que ayudarlo a encontrar sus propias respuestas. Cuando yo me doy cuenta en Toastmaster del poder que tiene mi voz, de cómo resuena en la gente, ese sueño que había quedado tan atrás en Ruti Karuna, de pronto vuelve a cobrar vida y necesito estar con la gente. Y aquí es donde me arropa una tribu que también les mando muchos besos y todo mi amor y un abrazo gigante, porque Toastmaster me cambió la vida como no se imaginan.
más que un grupo, que un club de oratoria, somos una familia. Hay personas maravillosas que me han apoyado en todo este proceso y ahora que iniciamos con esta idea del canal, de las conferencias, de las clases de meditación que ya empiezan muy pronto, todas estas bendiciones han venido de este canal de Toastmaster, del club de oratoria. Y claro que también de todo el respaldo que tengo de la gente con la que convivo en el trabajo. Y por eso les decía, realmente mi historia de trabajo, mi historia laboral, mi currículum, me brinqué por ahí un trabajo que tuve en unas canchas de fútbol y pádel, donde trabajé como administrativo llevando inventarios y proveedores, que también fue un reto muy grande por el carácter con el que fue un reto muy importante porque acá me tocó convivir con personas de carácter fuerte y pues vengo acostumbrada a la diplomacia. Entonces de pronto convivir con personas con un carácter tan fuerte que llegan a ser groseros fue un reto impresionante para mí. O sea, desistí al poco tiempo porque aunque la teoría, aunque la práctica era sencilla, la parte de lidiar con esas personalidades para mí no era sostenible. No, yo no podía competir con ese nivel de hostilidad. Y bueno, preferí abandonarlo. Afortunadamente, pues he tenido otras opciones de trabajo. Y hoy en día, incluso en el trabajo en el que estoy, que es lo que motivó este video, mi jefa, que es una líder nata y que admiro muchísimo por la manera en que convive con el personal, me pidió que, y ahora en el lugar que estoy actualmente, en la oficina en la que me estoy desempeñando, mi jefa, que también es una persona que admiro muchísimo por la capacidad de liderazgo que tiene y la elegancia con la que lidera, me invitó a realizar algunos proyectos digitales y llegaron dos chiquitas y llegaron dos niñas nuevas al servicio social. Y una de ellas me decía, dices que eres maestra. Y digo, no, no soy maestra, pero me gustaría. Realmente mi sueño siempre ha sido ser maestra, o uno de mis sueños siempre ha sido ser maestra, pero no he acabado la carrera, entonces no puedo ejercer, porque ya me quedé a un año de terminar la carrera de administración, espero terminarla, pero por sí me gustaría. Y la forma en que lo expresó me hizo sentir muy bien, porque fue como, oye, creo que sí estoy recuperando mi vocación de compartir, que no solamente es sobre liderazgo, que no solamente es sobre oratoria, que no solamente es sobre carrera profesional, sobre crecimiento personal, creo que realmente esa esencia y esa parte medular de todo lo que yo he querido hacer a lo largo de mi vida se une en un pilar que es la comunicación. Realmente siempre quise ser locutora de radio, me hubiera gustado conducir un programa de televisión. En una entrevista hace unos días con Isaac, Isaac en redes, por si lo quieren ir a buscar, en esa entrevista platicábamos de que yo de niña le hablaba a los espejos como si fueran cámaras. Y de alguna manera todo lo que yo he ido viviendo, que aparentemente no tenía una correlación, haber sido lavaplatos, haber sido cajera, haber sido auxiliar administrativo, o sea, como que todo esto que yo había ido viviendo parece estar separado y parece no tener coherencia, pero de pronto cuando llegan estos momentos me doy cuenta que no solamente estaba construyendo experiencia laboral, estaba construyendo mi personalidad, estaba asumiendo retos que me ayudaron a forjar carácter, que me ayudaron a elegir en qué escenarios sí quiero estar y en cuáles no. Porque, por ejemplo, la cancha de fútbol, o sea, creo que es una gran oportunidad de trabajo, sin embargo, no estaba alineada con mi personalidad y con la forma en que yo quería desempeñarme. Entonces, voy aprendiendo a tomar mi poder, a impostar mi voz y decidir cuáles son los retos que quiero vivir, cuáles no, cuáles suman cuáles suman a la misión que yo misma he elegido cumplir en esta vida, que es compartir, convivir y enriquecer a las personas con las que estoy, o a las personas que están cerca de mí, inspirar también a las generaciones que vienen detrás de mí, porque si algo he aprendido de todos los tropiezos que he tenido, de las decisiones que he tomado, que yo creo que podemos decir que fueron buenas o malas, o sea, el haber dejado la universidad, la prepa,
pueden ser una mala decisión, pero luego son buenas porque aprendí en otros aspectos, pero luego me retrasé en terminar una carrera, luego ya no he tenido la oportunidad de terminarla. O sea, hay muchas cosas que, dependiendo del cristal con el que se miren, se pueden ver como negativas o positivas, pero la verdad es que toda esa experiencia a mí lo que me hace sentir que valió la pena es que una persona más pueda nutrirse de esa experiencia y aplicarla en su vida. Me ha pasado con jóvenes o con generaciones que vienen un poquito debajo de mí, debajo en el sentido del tiempo nada más, porque yo creo que en cuanto a importancia todos somos iguales. Y me ha pasado también con mamás o papás de amistades o de personas cercanas que me piden algún consejo de cómo veo yo las cosas. Y esto es una frase que últimamente he dicho mucho y es: no sé lo que es ser mamá, no tengo la bendición de saber lo que es ser madre. Y eso es algo que los papás siempre dicen: me vas a entender cuando seas mamá o cuando tengas tus hijos. Y no, la verdad es que no los tengo. Mi sobrina es lo más cercano a un hijo que tengo y la adoro con todo mi ser, pero sí sé lo que es ser hija, sé cómo se siente estar del otro lado, y a veces creo que como hijos no nos atrevemos a hablarlo con nuestros padres, y les agradezco mucho a los padres que se han acercado conmigo y que han tomado mi experiencia como una referencia para guiar a sus hijos de la mejor manera, respetando su individualidad, pero también dándoles todo ese respaldo y todo ese apoyo que yo he tenido de mi familia en su momento. Mi papá ya no está, pero mi mamá continúa presente y pendiente de todos mis pasos, y eso es también una bendición gigante. Entonces, ese es el propósito general de este video. La verdad, espero haberles... A ver, ese era el propósito de este video. La verdad es que siento que podría hablar mucho más y contarles mucho más, pero no quiero absorber todo pero quisiera que este video no dure tanto y creo que ya me excedí. De todos modos, les agradezco el tiempo que dedicaron a estar aquí. Si algo de mi historia les llamó la atención, si les gustó, déjenme los comentarios, avísenme con un mensajito, y si quieren que hablemos de algo más, pues aquí estoy para seguir platicando con ustedes. Les mando un beso, muchas gracias y buenas noches.